Ahora sí estamos grabando. Bueno, muy buenos días. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, que esté todo bien. Ya vemos que estamos bastante complicados con el COVID, una cantidad de casos increíbles, pero nada, lo que nos tocó nada más. Esperemos salir luego de esto. Algunas cosas antes de comenzar la clase propiamente tal. Primero, ¿alguno de ustedes tuvo problema para acceder a la información que dejé? Porque recibí un correo, no sé si era una persona de esta o de la otra sección, que no había tenido acceso a la información. ¿Ustedes todo bien? ¿Pudieron verla, el video, etcétera? Ahí escriban, porfa, o comentan. ¿El video de la clase? Sí, de la clase, de las grabaciones, la PPT, ¿todo bien? ¿La tienen? Yo sí puedo verlo. Ya. Bueno, aquí me responden. Los libros, ¿los tienen acceso también? Mando un correo también de eso, ¿verdad? Sí. Sí, mandé un correo con 3 libros, el CARP, el Paniagua y el de Alfonso de una biología celular biomédica. ¿También pudieron verlos? Tienen acceso, ¿verdad? Porque eso era tan Sí, pesado que ¿cómo que no leí? Lo digo. también, qué bueno. Lo otro que ayer una persona, no recuerdo, me pidió si tenía algo de neurociencia. Yo les voy a hacer llegar dentro de hoy y mañana, porque tengo un pequeño desfase, un libro de neurociencia que tengo. ¿Les parece? Bueno, en realidad era una persona que estaba interesada, le dije que me dejara un mensaje por interno, pero hasta el momento no lo he visto, así que voy a dejarlo para todos. Ahí el que quiere lo toma nada más. Un libro completo que es, se lo muestro enseguida, el que tengo yo. Neurociencia, no sé si lo alcanzan a ver, permítame prender la luz. Este es de neurociencia, el Purbe se llama. Un libro bastante bonito, grande. Así que se los voy a dejar también. Ya, eso es lo primero, así que dentro de estos momentos les va a llegar. Lo otro, por si hay problemas, por favor me avisan. No tengo idea qué pasó ayer con la sección uno, pero estaba usando la cuenta que siempre usamos, la de la universidad. De pronto una alumna me dice, profe, la reunión se va a acabar en 3 minutos, algo así. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? No sé. Bueno, y se acabó. Así que antes de que pasara eso, ella me avisó, entonces alcanzamos a grabar. No sé qué habrá pasado, pero ayer finalmente en la clase tuve que hacerla como 3 de 45 minutos. Me estuve metiendo a configuraciones, a cosas así, y espero haber solucionado el problema. De hecho, por eso me demoré un poquito ahora, porque también estaba tratando de ver eso. Por favor, si ustedes ven ahí que dice que la reunión se va a acabar, como yo voy a estar concentrado haciendo la clase, me avisan para que no perdamos. En el peor de los casos, tenemos que grabar 3 veces la clase, pero no sería nada grave. Fome, aburrido, porque hay que grabar entre medio, pero no perdemos nada. ¿Les parece? ¿Todo bien con eso? ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces, ¿alguna consulta de la clase, lo que hemos visto hasta el momento? ¿Dudas antes de comenzar con lo de ahora? ¿O está todo bien? Todo bien al parecer. Vamos a comenzar entonces. Aquí, permítanme compartir pantalla. Hoy día la clase es un poquito más densa, se van a dar cuenta, así que vamos a tratar de hacer unos descansos entre medio. Están en modo presentación los elementos químicos de la vida. ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ok, entonces chiquillos, muchas gracias. Comenzamos. Cuando hablamos de elementos químicos, nosotros ya vimos algunos. Ya, entonces vamos a este un pequeño repaso nada más. No vamos a volver a tocar el tema, pero vimos las moléculas inorgánicas, dentro de las cuales teníamos las sales, minerales y el agua. Vimos lo en qué consistían, etcétera. Y vimos algunas moléculas orgánicas, dentro de los cuales vimos principalmente, no principalmente, vimos solamente los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono y dónde estaban distribuidos, la función que eran, etcétera. Como se pueden dar cuenta, en estas 3 horas vamos a ver lo que son los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Por lo tanto, la clase es un poquito más, bastante más extensa, diría yo. Así que, pero alcanzamos en el tiempo por si acaso, está todo planificado. Ayer alcanzamos en el tiempo, incluso di algunas recomendaciones. Acuérdenme, por favor, que no se me olvide, dar unas recomendaciones de cómo buscar papers científicos. Solamente me dicen eso. Antes de terminar, profe, ¿cómo se buscan papers científicos? Para que tengan lo mismo que la otra sección, porque ellos me pidieron algo y así vamos a la par. ¿Ok? Porfa, avísenme ustedes ahí
cualquiera, me escribe o me dice, profe, paper científico, si es que se me olvida. Poco probable que se me olvide porque lo tengo planeado, pero uno nunca sabe. Esto ya lo vimos, así que no vamos a entrar al caso y nos vamos a ir directamente a lo que nos compete ahora, que son... Eso ya lo vimos también. Vamos a hacer esto rápido. Y vamos a los lípidos. Y como de costumbre, los lípidos, esto lo construimos entre todos para que sea más entretenido. Así que lo hicimos así con la sección 1 y creo que también vamos a seguir acá. Los lípidos, cuando yo les hablo de lípidos, recuerden por favor que siempre se los digo, participemos sin miedo a equivocarnos, aquí no hay ninguno que tiene que saber todo, de hecho no tienen por qué saber todo esto, si lo saben bien, si no, bien también, vamos participando. Y por supuesto, cuando yo hablo de lípidos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué tipo de lípidos se les vienen? Lluvia de ideas. Cualquiera diga esto, otro, y vamos a empezar a construirlo. Lípidos, ¿qué se remueven en su Ácido grasos. ácido graso? Bien, ahí hay algo, ácido graso. Los ¿Qué más les viene? fosfolípidos. ¿Perdón? Los fosfolípidos. Fosfolípido, perfecto, bien, vamos bien. ¿Qué más? Iba a decir Colesterol. saturaciones y saturaciones, profe. Ya, bien, sí, también. Exacto, eso es bastante orgánico, pero por supuesto también, y lo tenemos acá, algo saturado, insaturado. ¿Qué más? Glicerol. ¿Qué más? Colesterol. Colesterol, exacto, muy satanizado por la ciencia en un momento. Vamos a ver también, y hoy en día también se ha descrito que tampoco son tan dañinos las famosas grasas. Los terpenos. Perdón, Tamara, dígame, por favor. Los terpenos creo que están, pero esos eran como distintos. Sí, esos son muy específicos, de hecho no los tocamos acá. No nos vamos hacia los tres, pero vamos a los tres principales, que muchos de ellos ya lo han tocado acá ustedes, y vamos a ver más o menos en qué consisten, y vamos a comenzar con la famosa, esta es una sigla que uno, para que no se lo olvide, las biomoléculas se habla de que están formados por siempre carbono, hidrógeno, oxígeno, en su mayoría. Por eso se habla de que están formados por una sigla llamada CHOMPS. Si se fijan, carbono, hidrógeno, oxígeno, CHO. También tienen nitrógeno, fósforo y azufre en general. Entonces la sigla es CHOMPS, nunca se les va a olvidar. En general, casi todas las biomoléculas tienen esta conformación, la famosa sigla CHOMPS, ¿ok? Carbono, hidrógeno, oxígeno, principalmente el carbono, que es el mayor componente de estas biomoléculas y lo que le da la estructura, como ya vimos, las características a todas estas biomoléculas. Bueno, entonces también vimos que, o sabemos que los lípidos tienen una característica fundamental. ¿Son solubles o insolubles en agua? Insolubles. Insolubles en agua. Insolubles. Insolubles. De hecho, se ve claramente cuando uno hace un huevo, o tira un poco de agua, tira aceite, y cómo se dan cuenta que se separa inmediatamente, se repelen, por así decirlo. Entonces son insolubles. ¿Cómo lo disolvemos entonces? ¿En qué se disuelven? ¿Se disuelven en Un agua? componente apolares. Componentes orgánicos, perfecto, como el éter y el cloroformo. ¿Por qué decimos esto? Porque en laboratorios, por lo general, uno hace este tipo de experimentos donde en algún momento tiene que llevar a cabo esta disolución. Por ejemplo, sin ir más lejos, la famosa extracción de DNA, por ejemplo, desde un tejido, un órgano, un biopolímero. Por lo general tú usas este tipo de compuestos, cloroformo, éter, para poder precisamente, en este caso, degradar o disolver los lípidos, porque yo creo lo que está dentro, que es el DNA. Entonces, como vimos y ustedes bien dijeron, son compuestos insolubles que obviamente van a ser disueltos en componentes orgánicos o apolares. En este caso hay un ejemplo que es el éter y cloroformo. Y aquí ustedes también lo dijeron, y aquí están principalmente los lípidos que nosotros vamos a ver. Están las grasas, los fosfolípidos que alguien dijo, y este faltó, que nadie me alcanzó a nombrar, que son los esteroides. Vamos a ir uno por uno. Cuando hablamos de las grasas, nosotros vamos a tener algo que una de las alumnas comentó ahí, que dijo ácidos grasos. Bueno, pues el ácido graso es uno de los componentes de la grasa, las cuales están compuestas por un glicerol y 3 ácidos grasos. Estas colas de ácido graso. Estas colas son de distinto tamaño. Esas colas de ácido graso, por lo general, no está descrito aquí, pero si mal no me equivoco, están entre 14 moléculas y 25, si no me equivoco. Así que no es importante tampoco, porque jamás le voy a preguntar cuántas moléculas componen un ácido graso. Pero sí es importante esta estructura, glicerol unido a
3 ácidos grasos, ¿ya? Entonces, así por lo tanto también se le denomina triacilglicéridos. Son uno de los lípidos más importantes, y esto sabemos que tienen que ver con la reserva energética que en nosotros los humanos o los animales se guarda en forma de, ¿lo recuerdan? ¿Lo vimos la semana pasada? ¿Cómo se llama cuando guardamos la energía nosotros? ¿Glucógeno? Glucógeno, y en los vegetales principalmente lo que es almidón. Entonces ahí tenemos alguna característica que no se les puede olvidar, tiene que ver con la energía. Estos ácidos grasos van a tener diferentes longitudes de los hidrocarburos y van a tener presencia de dobles enlaces, bastante más químicos. Y aquí llegamos a la parte que uno de los compañeros dijo, que se le vino a la mente lo que respecta a saturados e insaturados. Entonces los ácidos grasos saturados son aquellos que no tienen enlaces dobles. Esa es la definición extraída de uno de los libros, no recuerdo de cuál saqué pero por lo general le informo que estoy tratando de trabajar de dos, que es el CARP y el Paniagua, principalmente porque los tienen y porque yo se los envié. Entonces, no tienen ningún problema en buscar información. Yo también uso mucho el Lodich, que es el mío, pero, pero como ustedes no lo tienen, trato de, más que nada eso, dejármelo para mí, y las imágenes son por lo general de esos dos libros para que algunos de los que me preguntaron ayer, principalmente CARP y Paniagua, ustedes los pueden ver tranquilamente desde sus casas ahora. Y aquí, vamos a la famosa imagen y característica importante. Nosotros tenemos a una señorita que dijo fosfolípido. Pues aquí tenemos los fosfolípidos, en donde tenemos esta estructura que es típica, donde vamos a tener la cabeza, que es hidrofílica, o como dicen los gringos, loving water, que ama el agua, y tenemos las colas de ácidos grasos, que son principalmente hidrofóbicas y repelen el agua. Fíjense, por favor, qué es lo que pasa cuando disponemos esto en el agua. Se forma una estructura en donde tenemos las cabezas, están en contacto con el agua, y las colas, fíjense, están repeliendo el agua, por así decirlo, ¿ya? Esta característica es sumamente importante. Permítanme, por favor, ver lo que dicen acá en inglés para que ustedes lo tengan, para que no lo traduzcan. Dice la estructura y orientación de los fosfolípidos en las membranas. En un ambiente acuoso, las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos se empaquetan todas juntas y excluyen el agua, que es lo que vemos acá. ¿Ya? Aquí ellas han formado una bicapa con la cabeza hidrofílica de cada fosfolípido enfrentando el agua o en contacto con el agua. Una cosa, ayer me preguntaron en algún momento qué decía una palabra en inglés, etcétera. Por favor, eso es sumamente importante. Si no entienden una palabra o algo que yo pongo en inglés, me lo preguntan. No es clase de inglés, no tienen por qué saberlo. Y yo vuelvo y les traduzco. Lo que pasa es que las imágenes más clarificadoras y más bonitas, lamentablemente, a veces están en inglés. Entonces, por eso la tengo que poner. Aquí viene una pregunta técnica y se la hago a ustedes. ¿Qué característica importante? ¿Por qué esto simple que nosotros vemos acá, de esta distribución, tiene una función importantísima en el desarrollo de la vida? Ustedes deben haber visto, no sé si lo comentaron, pero cómo se formó la vida hace miles de años, y los fosfolípidos tienen una característica fundamental. ¿Cuál era? ¿La saben? La comparten conmigo, porfa, y vamos recordando algunas de esas cosas. No sé si lo vieron con Rocío la clase pasada, la semana pasada. ¿Qué El transporte de materiales del interior hacia el exterior y viceversa. Correcto, sí, eso es importante. ¿Y qué pasa cuando yo pongo fosfolípido en el agua? ¿Qué es lo que forman? ¿Micelas? Micela, bien, bien, no vi quién era, pero muy bien. ¿Y qué importancia tuvo eso en la formación de la vida? Espérenme que hay alguien aquí en el chat, ustedes por favor piensen. En la formación de la vida, cuando no había nada, cuando la primera célula, a eso quiero llegar, la primera célula. Porque antes no había célula, había otra cosa, ¿verdad? Fue como estableciendo límites y, por decirlo, decidiendo qué materiales entraban para hacer sus funciones y catalizadores.
Perfecto, muy bien. Y en particular, qué tuvo que delimitar para que se formara la primera célula? La primera célula, recuerdan que hay una famosa, Principalmente el núcleo. principalmente el núcleo, exactamente. Muchas gracias. De hecho, lo que queríamos llegar era la famosa sopa primitiva. ¿Se recuerdan que en un principio había un caldo de cultivo en donde tenemos distintas biomoléculas sueltas? Como una sopa, por eso le llaman la sopa primitiva. Entonces vamos a tener el ADN. Perdón, Cristóbal, cuénteme, dígame por favor. Es decir, el caldo primario delante. Correcto, eso era lo que quería llegar, el caldo primario. Entonces, a eso lo queríamos llegar, caldo primario o sopa primitiva, en donde vamos a tener carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera. Pero si se fijan, ¿y cómo eso formó una célula? Y ahí los fosfolípidos cumplieron una función importantísima. Entonces vamos a tener un momento en que tenemos la biomolécula dada vuelta ahí, girando, se forma una micela, como bien dijo una señorita ahí, que lamentablemente no alcanza a ver el nombre, y en esta micela que se forma, adentro dejó algo. Dejó el núcleo, o más principalmente algo un poco más de menor estructuración, que es los ácidos nucleicos. Ojo, y ahí entonces vamos a tener, por así decirlo, una primera célula, una membrana, unos ácidos nucleicos, luego los ácidos nucleicos empezarán a cumplir sus funciones, y vamos a tener una primera célula. Por eso los famosos fosfolípidos y esta característica de formar micelas, como bien decía una señorita, es sumamente importante. Prácticamente se debe el inicio de toda la vida. Y ustedes saben que de ahí hacia adelante ya hablamos de evolución y todo lo que sigue. Así que muchas gracias. Eso es lo que queríamos llegar. Preguntas por el momento, dudas. Profe, ¿Mm? tengo entendido que cuando están las colas de los fosfolípidos, Sí, hay una que está doblada. Eso es porque estaban insaturadas, creo sí. yo. ¿Y Si por qué una se dobla cuando está insaturada? si te fijas, ellos cuando están, volvamos acá un poquito, espera, se me quedó pegado esto. Ah, no, cuando aprieto ahí se queda pegado. Cuando tienen cierta cantidad de enlaces, en este caso los insaturados, no, como pueden ver aquí, fíjate, aquí hay unas que están derechitas y hay unas que se doblan. Principalmente recuerda cuando se forman enlaces, estos enlaces permiten que las estructuras se queden en cierta posición, pero igual tienen cierto movimiento. De hecho, aquí hay algo importante que tienes que saber. Durante muchos años se pensó que estas estructuras estaban siempre aquí fijas. Sin embargo, después se dieron cuenta que son capaces incluso de moverse desde un lado a otro. Entonces, todo esto tiene que ver con la estructura que ellos forman, ¿ya? Entonces, los enlaces ahí obviamente tú sabes que se van formando y se van desuniendo y pueden unirse de cierta forma que se empiezan a hay cambios conformacionales que se llaman. Uno de ellos es la famosa torsión. Entonces, por eso tú tienes algunas colas, como bien la muestra acá, incluso la imagen, te la está mostrando que hay algunas que están torcidas, ¿ya? Los esteroides. Cuando tenemos esteroides, nosotros vamos a tener, o mejor dicho, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de esteroides? No sé si alcanzaron a ver todo, pero no creo porque la cambié rápido. Esteroides, ¿qué se le viene a la mente? ¿Tienen alguna idea, noción? ¿Hormonas? ¿Nada? Sí, las hormonas esteroideas. Exactamente, las hormonas esteroideas que tienen ciertas características, pero también nosotros cuando hablamos de esteroides, alguien dijo colesterol, que era adelante, y claro, los esteroides estamos hablando de, por ejemplo, el colesterol, tenemos la testosterona y el estrógeno. Pregunta a las mujeres, ¿tienen testosterona o solo los hombres? Y no también tiene, o sea, Creo que sí, pero en baja. Sí, en muy baja bajo. cantidad. Exactamente, en baja concentración. Eso es importante delimitarlo porque obviamente siempre la hormona sexual por excelencia en los varones es la testosterona, pero puede inducir a error que solamente los hombres la producen y no es así, las mujeres también, pero en baja concentración. Y principalmente cuando hablamos de esteroides, estas van a ser las estructuras, estos anillos que ustedes ven acá. Recuerden, y se los dije a los chicos de la primera sección, de la sección 1, como nosotros no estamos en clase de química orgánica, nosotros no nos vamos a poner a analizar esto de la estructura ni nada por el estilo. Simplemente les muestro para que sepan más o menos cómo es, ¿ya? Cómo es la estructura de un esteroide, pero no vamos a empezar a analizar aquí cómo se forman y en particular muy orgánico, porque para eso ustedes tienen su clase de química general primero que todo y también de química orgánica. Pero esa es la estructura de lo que son los esteroides.
Y como bien dice acá, ya son anillos de carbono, que ya lo acaban de ver, es una de las principales características, ¿ya? Uno de los esteroides más importantes es el colesterol. Y aquí tengo alguna pregunta. El colesterol está muy ligado a algunas enfermedades en particular. ¿Cómo se llama el nombre de cuando el colesterol se dispone en las arterias? ¿Se recuerdan el nombre de esa enfermedad? Arteriosclerosis. Perfecto, aterosclerosis, exactamente, que consiste en que este colesterol se dispone en la arteria y por supuesto después impide el flujo sanguíneo. Este colesterol está presente en las membranas celulares, es precursores de hormonas esteroideas, que también lo vimos, y son obviamente totalmente insolubles en agua. Tengo una pregunta acá. Durante mucho tiempo se dijo que no solamente el colesterol, sino que las grasas fueron muy satanizadas, los lípidos en particular. Bueno, ustedes saben que lamentablemente hay una enfermedad que tiene que ver con la anorexia, donde las personas dejan de comer y obviamente una de las primeras cosas que dejan de comer es grasa o lípido. Esto tiene implicancias fundamentales y muy graves a nivel de las personas, por supuesto, pero mucha gente no sabe la importancia de los lípidos. Los lípidos son sumamente importantes en nuestro cuerpo. ¿En qué sentido? ¿Tienen alguna noción? Que eh, Que ¿en son qué? parte importante de la reserva energética del organismo. Perfecto, esa es una importantísima y es la que vamos a ver ahora, pero precisamente la persona que tiene anorexia lo que no quiere es reservar esa energía, lo que quiere es quemarla. ¿Y qué pasa cuando quema todo lo que es hidratos de carbono y después se va a los lípidos y los quema todo? Hay una parte de nuestro cuerpo que es muy sensible, que está constituida por lípidos y que no tiene que ver con una reserva de energía propiamente tal. Lo dijo en la clase pasada y eran las proteínas, pues. No iba a eso, es otra parte, tiene que ver con el cerebro, ahí lo estoy ayudando. Los lípidos forman algo en el cerebro sumamente importante que no tiene que ver precisamente como una La reserva. vaina de mielina. Perfecto, muy bien, la vaina de mielina. En la vaina de mielina. Entonces, la famosa vaina de mielina que recubre las neuronas y permite que viaje el impulso nervioso, es de lípido. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una restricción calórica y a su vez, más que nada calórica, restricción de lípidos que ni siquiera somos capaces de llevar a cabo esas funciones? Ahí vemos la gravedad del asunto de no consumir lípidos. Ok, energética, sí, fundamental, pero también tenemos otra que tiene que ver con esa capacidad que tiene de envolver a las neuronas, la famosa vaina de Bailey. ¿Y cuáles son las? Profe, Dígame, por favor. ¿usted sabe que tiene que ver la fosfatidilcolina ahí? O sea, hablando del cerebro también. Mm, mm, no sé a dónde más va tu pregunta. ¿Qué tiene que ver en qué parte? ¿En la transmisión del impulso nervioso, dices tú? Sí, exacto. Eh, no recuerdo muy bien que participe en lo que tiene que ver con el impulso nervioso. En el desarrollo del cerebro, sí. De hecho, dependiendo de la función que tiene, es un neurotransmisor. En particular se llama la acetilcolina. No sé si tiene alguna relación con la fosfatidil. ¿Cómo la llamaste, verdad? Que se me olvidó. La fosfatidilcolina. Sí, es Fosfatidil. un neurotransmisor que también Fosfatidil. se ayuda con la fosfatidilcerina a hacer estas diversas funciones para la reactividad cerebral. Sí, como tú bien dices, tiene que ver como con un neurotransmisor en particular, pero cuando hablamos del impulso nervioso propiamente tal, el básico, es decir, cuando una neurona se depolariza, sale el potasio, ingresa el sodio y generamos el impulso nervioso, en ese proceso no tiene ninguna función la fosfatidil, ¿cómo? Perdón, fosfatidil Colina. fosfatidilcolina, pero como neurotransmisor sí, porque hay varios, no solamente ese, está bueno, tenemos distintos, tenemos la dopamina, la acetilcolina, que tiene que ver principalmente con las neuronas motoras, pero en ese sentido no está participando en el impulso propiamente tal, en desencadenar el impulso, pero sí entre las sinapsis químicas entre una y otra neurona. Pero hasta por ahí te puedo decir, más allá no me he metido con ese tema. Y de hecho, eso lo vamos a ver en algún momento con neurociencias, cuando
nosotros con Rocío conseguimos un experto que tiene que ver con neurociencia, un doctor en neurociencia, que él va a tocar esos temas. Pero el año pasado lo tocó él, pero tampoco fue en particular a ese neurotransmisor. Pero sí, sin duda, es un neurotransmisor que participa en diversas funciones. Y entonces, los lípidos desempeñan algún tipo de funciones específicas que las podemos ver acá. Y una de ellas es la de reserva, que ya la hemos conversado en otros momentos, que tiene que ver con guardar energía. También sabemos que la ventaja que tiene el lípido, ventaja desde el punto de vista evolutivo, desventaja desde el punto de vista de la ganancia de peso, es que cuando tenemos el mismo aporte en gramos de lípido, se genera el doble de kilocalorías. Es decir, en 1 gramo de hidrato de carbono se generan 4 kilocalorías, en 1 gramo de lípido se generan 9 kilocalorías. Por eso, cuando uno está en una dieta o un estilo de vida en que no quiere ganar mucho peso, restringe un poco los lípidos, porque producen bastante o generan bastante kilocalorías, que al final ustedes saben que eso es lo que te hace ganar o perder peso, el balance entre las calorías ganadas y las calorías utilizadas. También tiene una función estructural que nosotros ya sabemos que tiene que ver con la formación de las bicapas lipídicas, las vimos ahora, en las membranas, y también tiene una función de proteger órganos. Por eso están ubicados en esta zona, la zona del cuerpo, la parte superior, para proteger los órganos internos, y también da consistencia y protección mecánica. Hay unos lípidos, no sé si lo comentamos acá, o unas grasas en particular, que tienen que ver con la protección, pero principalmente de los niños al nacer. Hay un tipo de grasa que la tienen solamente los niños, nosotros también la tuvimos, por supuesto, pero después se pierde, o no se pierde completamente, pero es prácticamente despreciable. Pero tiene un apellido, es una grasa y tiene un color. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando? ¿Tienen alguna idea? Protege a los niñitos, lo hace ver más gordito, incluso si este pequeño, recién nacido, lo ponemos a la intemperie a baja temperatura, no tiene mayores problemas, porque tiene esa grasa que lo protege, a diferencia que si nos pusieran a nosotros estaríamos muertos de frío. ¿Les suena la grasa parda? ¿La han escuchado? Grasa parda. No. La grasa parda es un tipo de grasa. No, pero no sé. Aquí habla, no, dicen, no la han escuchado. Es un tipo de grasa muy específico, como les digo, después se pierde prácticamente. Y está en los pequeños, es una forma de supervivencia, la naturaleza es muy sabia. Entonces, como ustedes saben ahora, nosotros nacemos, la mayoría, en un hospital, en una clínica, etcétera, con los mejores cuidados, pero antiguamente nacían a la intemperie y no tenías calefacción ni nada por el estilo. Entonces, imagínense salir de ese ambiente temperado, en esa temperatura 37 grados Celsius, nuestras madres, menos 15. Es un shock térmico, por así decirlo, o de muy baja temperatura que puede descolocar a cualquiera. Pues bien, los pequeños tienen esa grasa, esa famosa grasa parda. Tengo un dato que no lo di ayer. Se describió, estuve un tiempo estudiando también la diferenciación de células madre a adipocito. Perdón, ¿qué es el adipocito? Son las células que encontramos como en la grasa en sí. Perfecto, son las células que encontramos en la grasa. El adipocito tiene una característica importante y a su vez este adipocito tiene cierto tamaño y es capaz de crecer y de acumular grasa en el interior. Es un tema que no es menor porque principalmente se basa en la ganancia de peso. Pero lo que en ese entonces, yo no sé si habrá cambiado esto, ustedes saben que la ciencia va cambiando, pero hace aproximadamente, no sé, 5 o 7 años, leía un review mientras estudiaba el tema, que decía que lamentablemente nosotros nacemos con la cantidad de adipocitos X, pero nosotros cuando nos alimentamos cuando pequeños, creo que era hasta los 4 años, si nuestra alimentación es muy rica en estas moléculas, en particular estas biomoléculas, nosotros incrementamos la cantidad de adipocitos y lamentablemente nunca más se disminuye. Es decir, si nosotros tenemos una muy mala alimentación desde pequeños, estamos más o menos jodidos para arriba. Es complejo porque la cantidad de adipocitos no disminuye. Ahora, lo que sí podemos hacer es que se queden de ese tamaño nada más. ¿Me hago entender? Si el adipocito que nosotros tenemos es de este tamaño, tenemos 100 de este tamaño, cuando empezamos a comer mucho, y hay otra persona que come normal y tiene 50, pero este tiene 100.
Ok, ahí ya hay un desbalance. Entonces, el que tiene 100 biomoléculas de lípidos de este tamaño está un poquito jodido. Pero el mayor problema es que con esta persona quedó desde un principio con más adipocitos. Por lo tanto, le es más fácil engordar. Pero lo único que podemos hacer en este respecto es tratar de que esta molécula de adipocito, esta célula, este adipocito, si bien son más cuando comemos mal, se quede de este tamaño y no aumente a este. Es decir, no ganemos mayor peso. Resumiendo, Funciona igual, profe, que la memoria muscular, como, sí, es decir, como que los núcleos celulares al no trabajar, como que se van achicando y sí. después al trabajar de nuevo se incorporan, incluso se pueden subdividir, etcétera. Muy bien, Felipe. Como dice Felipe, ese es más o menos exactamente lo que sucedería con la famosa memoria muscular. Habría una especie de, no lo llamaron memoria en ese caso, pero la explicación que da Felipe calza mucho acá. Entonces, claro, lamentablemente, por eso dicen que es sumamente importante que cuando somos pequeños tratemos de alimentarlos lo mejor posible. ¿Ya? Entonces, así no acumulamos tanto adipocitos que están ahí a la espera. Y si nosotros comemos más, se empiezan a crecer y cuesta un montón que después podamos perder peso. Y claro, tiene que ver con la famosa, tiene mucha relación con la memoria muscular que bien dice Felipe. Los demás, porque veo que Felipe tiene algún conocimiento, quizás entrene y todo, de sistema muscular. ¿Los demás entienden el término memoria muscular, aparte de Felipe? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tamara? ¿Sabe qué es? No, yo no tengo idea. Bueno, que al parecer Felipe se maneja bastante bien. Felipe, ¿quieres compartir con nosotros qué es lo que es la memoria muscular y dame un ejemplo con el músculo? Si lo sabes, no te quiero presionar. O sea, en palabras simples, cuando uno deja de entrenar, como supuestamente el músculo se va atrofiando, pero en sí, en vez de estar tan hinchado, empieza a perder masa y eso no significa que pierda las células en sí musculares que tiene, sino que se van quedando los mismos núcleos, pero más pequeños. Entonces, al momento de uno volver a hacer ejercicio, esos núcleos musculares se activan y empiezan a hacer todas sus funciones con las proteínas, etcétera, y empiezan a hincharse y volver al estado natural que estaba antes. Perfecto. Esa es la explicación y por eso lo que dice Felipe es sumamente importante, porque por ejemplo, si tenemos dos personas A y B, la persona A es Felipe, por ejemplo, no sé si es el caso, pero permíteme usarte como ejemplo. Felipe entrena de los 15 años, entrena, tira fierros, pesa, etcétera. Y tenemos la persona B, que nunca ha entrenado. De pronto Felipe y la persona B dejan de entrenar. Bueno, la persona B nunca entrenó, pero Felipe deja de entrenar. Y en algún momento ellos dos se ponen de acuerdo, son amigos y dicen, ¿sabes qué? Podríamos entrenar. Va Felipe y va esta persona B, y Felipe, como él ya había entrenado y su cuerpo estaba, por así decirlo, acostumbrado a esto, si bien dejó de entrenar, al ponerse a entrenar al mismo nivel, en las mismas condiciones, con el mismo gasto calórico, Felipe tiene muchos mejores resultados. Su musculatura se recuerda, este compadre solía entrenar, entonces crece más rápido y se recupera. Mientras que la persona B le cuesta más, es como un ralentí, le cuesta llegar al nivel que tiene Felipe. Por eso las personas que desde pequeños, que hacen mucho deporte, pasan años, se vuelven a entrenar un poquito y crecen inmediatamente. Crecen, me refiero a nivel muscular. ¿Ya? ¿Quedó claro más o menos la explicación? Me imagino que sí, Felipe la explicó sumamente bien, yo no podría haberlo hecho mejor. ¿Clara? Sigamos, ¿alguna otra consulta al respecto? ¿Nada? Sigamos entonces. Entonces ahí tenemos alguna explicación de los famosos adipocitos y por qué es importante que nosotros nos cuidemos y digamos a nuestros familiares, si alguno tiene hijo o hija, que trate de que coma como corresponde, con menores cantidades, etcétera. Porque lo que le damos a nuestros pequeños en la edad en que se está desarrollando puede tener consecuencias muy graves en el futuro. Y tenemos también una función biocatalizadora que obviamente va a facilitar las reacciones químicas. Hasta el momento, ¿alguna consulta antes de pasar a los ácidos nucleicos? Después de ácido nucleico vamos a tomar un primer descanso, ¿ok? ¿O quieren Profe, descansar ahora? ¿puede ponerlo un poquito más atrás? ¿Vuelvo atrás, dices? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la otra función? Es que salen tres, pero
Ah, aquí dice que son 4. Bueno, la otra función, de seguro se me olvidó anotarla acá, que tiene que ver con la participación, lo que dijimos en la transmisión de impulso nervioso en la vaina de mielina, Ah, ya. que no es tan reconocida, por eso de seguro me la salté al ponerla acá. Profe, hay un dato que quizás no todos lo saben de la función estructural, Sí, y dígalo. es que el tema del colesterol, donde se ubica en la membrana también, y que también funciona como el tema de termorregulador. Sí, sí, eso es muy cierto como termorregulador. No solamente en la membrana, tiene que ver también con la famosa grasa parda. Entonces, cuesta un poco que te protege contra la temperatura. Si ponemos una persona delgada afuera y una persona más gordita con mayor grasa, sin duda, la persona que tiene más grasa siente menos frío. Hay un sistema de termorregulación y tiene que ver, obviamente, con eso se ve más macro. Pero cuando vamos a los micros, es como dice Felipe, que está participando a nivel de la unión entre las bicapas lipídicas. Claro, el sistema termorregulador es importante. Y como biocatalizadores no es menor, porque recuerden que estas moléculas son capaces de atravesar las membranas rápidamente. Si tengo una molécula lipídica y una molécula, un glúcido, ¿cuál atraviesa la membrana más rápido? ¿Cuál llega y pasa? La lipídica. La lipídica, exactamente, la lipídica. Por eso las hormonas esteroideas llegan y atraviesan rápidamente, mientras que, por ejemplo, la glucosa necesita de un transportador para pasar, si no, no lo puede hacer. Recuerden, el transportador, están los transportadores GLU1, GLU2, que son los transportadores de glucosa, que tiene que llegar una señal que le dice abra la puerta y después se mete. Mientras que los lípidos llegan y pasan. ¿Y por qué esto es importante? Ustedes como farmacéuticos, por ejemplo, si yo quiero una molécula que esté biodisponible en el interior de la célula. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Voy a tratar de usar algo lipídico para que pueda atravesarla rápidamente, si es que quiero eso, ¿ya? Por eso, por ejemplo, se habla de unos liposomas, que donde yo puedo meter la droga que quiero, droga se entiende por droga, medicamento, y quiero que llegue a la célula, entonces hago eso, la encierro en un liposoma, en una molécula lipídica, y hago que atraviese rápidamente. Entonces, esta función en particular es sumamente importante. Pregunta, yo no sé cómo están ustedes. ¿Quieren descansar 5 minutos para ir con los ácidos nucleicos o seguimos? Ustedes deciden. Porque hoy día Un son 3. descanso. ¿Podemos descansar, profe? Por favor. Descansemos un ratito, si no hay problema, permítanme. Déjenme dejar esto acá, porque así no nos saturamos un poquito. Voy a poner pausa entonces, y ¿les parece 10 minutos? ¿Todo bien? Sí, sí. Ya, vamos 10 minutos, tómense un cafecito, descansen y Sí. yo haré lo mismo. Nos vemos en 10 minutos, chicos. Gracias, Ya. profe. Ahí sí, ya. Bueno, después de este pequeño descansito, espero hayan podido tomar su café. Yo la verdad es que todavía me queda un poco, pero siéntanse libres de poder seguir compartiendo ahí su cafecito. Permítanme compartir acá. Nos vamos a ir a los ácidos nucleicos. Y como siempre vamos a comenzar entre ustedes y yo, tratando de construir esto, porque yo sé que ustedes saben algunas cosas. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de carbohidratos, tenemos las unidades funcionales que son los monosacáridos. Cuando hablamos de lípidos, tenemos esta unidad básica que son los glicerol con 3 ácidos grasos, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de ácido nucleico, hay una unidad fundamental. ¿Ustedes saben cómo se llama? La unidad fundamental de esto, los bloques, por ejemplo, cuando hablamos de proteínas, son los aminoácidos, y los ácidos nucleicos, ¿cuáles son? ¿Tienen alguna noción? ¿Algo que Ácido desoxirribonucleico. Sí, es un ejemplo. ¿Los nucleóticos? ¿Tus nucleótidos? Nucleótidos, eso es más acertado a lo que yo quería. Claro, el ácido desoxirribonucleico es un ejemplo, pero la unidad básica son los nucleótidos. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cuál es una de las principales funciones de los ácidos nucleicos? Y ustedes me responden. La principal. ¿Qué función tienen los ácidos nucleicos principalmente? La de almacenar y transmitir la información genética. Perfecto. Almacenar y transmitir la información genética. Y aquí tenemos los ácidos nucleicos, los átomos que los componen ya son más o menos los conocidos, las siglas CHOMP, como dijimos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y están formados por dos subunidades básicas, formadas por subunidades básicas llamadas nucleótidos,
que lo dijo también una señorita ahí, y también uno de los compañeros dijo que estaba el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y eso significa que hay dos tipos, el ácido desoxirribonucleico ADN y el ARN. Entonces, vamos a la unidad estructural básica que compone todos los ácidos nucleicos. No importa si son de ADN o de ADN o ARN, y estos son los nucleótidos, que a su vez están constituidos por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada, y lo vemos acá. Déjenme mover esto de un costado, si aquí está bien. Entonces vamos a tener un grupo fosfato, un azúcar, una pentosa. ¿Por qué pentosa? Sin entrar en detalle, ¿por qué una pentosa? Porque tiene 5. 5 carbonos. Tiene 5 carbonos, perfecto, y una base nitrogenada. Ahora bien, ¿hay alguna diferencia entre ADN y ARN? Esto no tienen por qué saberlo, pero se los pregunto por si acaso. ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? ¿Por qué se llama desoxi? El grupo hidroxilo del azúcar. El Perfecto, azúcar. muy bien, muy bien. ¿Esa clase la están viendo ahora o se la saben de antes? ¿Vieron esto en química orgánica o en química? ¿Están en química? No, profe. Ah, ok, bien. No, solamente lo Yo vio. lo estudié para solamente la lo vio el PTU. compañero. Ya, Estudié para claro, la PTU de ahí me quedé. porque la pregunta era bastante orgánica. Bueno, ustedes son químicos, en realidad están acá porque les gusta la química más que la biología, me imagino, por eso están en la farmacia, claro, ustedes tienen harta química. En particular, en el segundo carbono, que es el que está acá, hay un oxígeno que falta en el ADN, por eso es desoxi, que se saca ese oxígeno, ¿ya? Entonces eso también nos permitiría discriminar si yo le pregunto, este ejemplo que está acá, ¿es de un ácido nucleico, es de un ADN o de un ARN? Solo con lo que acabamos de hablar. ¿Qué sería, Tamara? ADN. No. ¿Quién da más? RN. ARN, Porque usted hace poco dijo que debería faltar un correcto. oxígeno. Es de ARN porque si fuera de ADN, en el segundo carbono que está aquí debería faltar este oxígeno. Entonces, en este caso, solamente mirando eso, y ojo, a veces son preguntas de prueba, solamente mirando esto, nosotros deberíamos saber que aquí en particular, al estar presente, es una molécula de ARN en esta pentosa. Si fuera de ADN, desoxi, este no estaría, ¿ya? Pero bueno, es un pequeño detalle que vamos a seguir. Bueno, entonces finalmente esa es la estructura que nosotros tenemos. Grupo fosfato, el azúcar, la pentosa y las bases nitrogenadas. Esa es la estructura principal que nosotros vamos a ver en esta molécula. Aquí hay un ejemplo de lo que es el famoso ADN. El ADN que ustedes me dicen en qué consiste, ustedes me dan las características, porque yo sé que las conocen y las vamos reforzando. Características de una molécula de ADN, y los escucho, por favor. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué dirían ahí? Si sabían lo que era una desoxi, tienen que manejarse aquí con el ADN. ¿Qué La molécula? base complementaria. Base complementaria, ok, ¿qué más? Antiparalela. Antiparalela, ¿qué significa eso? ¿Entre qué hay unos valores? Que una cadena va a una dirección y la otra hacia la otra dirección. Perfecto. Son bases complementarias. ¿Qué bases De son? 5 a 3 y de 3 a 5. Perfecto, 5-3 y de 3 a 5. ¿Qué bases complementarias son? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que participan en la formación de la molécula de DNA? Son 4. La purina, La adenina con la timina adenina, guanina y la timina y la y la citosina. guanina con la citosina. Ay, hablaron todos. Perfecto, esas son. Ahora, la molécula de DNA, esta interacción que se produce cuando tenemos como esta escalera, ¿es por enlaces covalentes o puentes de hidrógeno? Puentes de hidrógeno. Fuente de Perfecto, hidrógeno. puentes de hidrógeno. Entonces, como ustedes pueden ver, se manejan bastante bien en esto y vamos ahora solamente a encerrar lo que ustedes me han dicho. Entonces, vamos a tener la estructura de un nucleótido, que estos nucleótidos se van a ir juntando en este plano y van a ir formando esto que es la famosa doble hebra o molécula de ADN. Entonces, en este caso, el ADN está formado por desoxirribosa. Ya sabemos que en el carbono 2, fíjense por favor, se saca un oxígeno. Por eso es es una molécula de ADN. ¿Ya? Sacamos el oxígeno de esa parte. Son dos cadenas antiparalelas enrolladas en espiral. Ustedes bien lo dijeron. Hay bases nitrogenadas, que en el caso del ADN son la adenina, la guanina, la timina y la citosina.
que estas, por supuesto, son complementarias, como bien dijo una de las compañeras, y eso lo describe la ecuación de Chargas, en donde él dice que la adenina se une siempre a la ¿lo escucho? Timina, Mina, Y la guanina a la. citosina. citosina. Cocina. Perfecto, aquí no está descrito, pero ustedes tienen que saber, no está descrito porque no está en el libro, no querían ir a ese nivel, pero vamos a tocar esto y lo vamos a traer a lo que es el famoso PCR. ¿Qué es lo que hacemos en una técnica de PCR? ¿Se lo saben? ¿Lo vimos? O sea, no lo vimos, lo han escuchado en la técnica que usan para pesquisar el famoso. Profe, creo que se relaciona el ADN con una proteína del test. Ya, ok. Con la Sí. polimerasa, ¿no? Sí, tiene que ver con la polimerasa también. Si bien nos vamos a entrar en mayores detalles, ¿hay alguna otra acotación? Porque ¿qué es lo que hacen? Tú te sacas una muestra. ¿Qué hacen con esa muestra? ¿Qué es lo que hacen con esa muestra en el laboratorio? Nosotros hemos hecho PCR de hace muchos años. Ya yo hacía PCR ahí en la universidad en el 5º piso. Estoy hablando hace como 15 años. No para pesquisar COVID, por supuesto, porque PCR es una técnica que se usa, primero que todo, es para pesquisar DNA o proteína. Buena pregunta. Porque hay técnicas moleculares que detectan proteínas, como en una técnica llamada ELISA, y hay otras técnicas que detectan la concentración o cantidades de DNA en particular, como el PCR. Por lo tanto, el PCR detecta DNA. ¿Por qué les traigo el PCR a colación? Cuando nosotros tenemos una muestra de PCR, ¿qué es lo que hacemos? A grandes rasgos, porque esto lo vamos a ver más adelante, pero a grandes rasgos yo tengo una muestra de nasofaringia, la saco, ustedes saben, con eso que se meten por acá, la guardan en un líquido, la llevan al laboratorio. Si ustedes se fijan, la muestra es pequeñísima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el laboratorio? Incrementar el tamaño. Sí, dígame, ¿quién me quería hablar? Era lo mismo que la amplifican. Perfecto, Damari, la amplifica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo sabes? Ayúdenos. Si no sabe, no se preocupe. Pero prefiero que también ustedes me cuenten y lo vamos construyendo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué aparato usan? A lo mejor, porque yo sé que hay algunos alumnos acá que han estado en curso, hay otros que vienen de otras carreras anteriores, de otras universidades incluso, y quizás lo manejan. Damaris, ¿lo saben qué consiste más o menos? Bueno, lo poco que sabía era que iban uniendo pedacitos de las bases para ir amplificando la muestra que uno tenía. Perfecto, muy bien. ¿Alguien quiere acotar más lo que dice Damaris? Que está bien, lo podemos complementar, pero básicamente por ahí va la cosa. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Por casualidad se hace un tipo de cultivo celular o no? No, no llegamos a cultivo celular acá. En este caso no llegamos a cultivo celular. Por eso la prueba está lista rápida, porque en cultivo celular se demora un poquito más. De hecho, bastante más. No llegamos a cultivo celular. Pero gracias por participar, porque así nosotros vamos aprendiendo. ¿Hay alguna otra persona que quiera participar al respecto de qué es lo que tiene como nociones de PCR? A todo esto les voy a decir que la técnica que se usan aquí, la técnica que nosotros usamos para hacer PCR, le valió el premio Nobel a un investigador. Muy contradictorio por lo demás. Entonces, vamos a dar una pequeña explicación complementando lo que bien dijo Damaris, que tiene razón. Entonces, vamos a tener una muestra pequeñita, que es la nasofaringia, vamos a sacar. Entonces, esa muestra es tan pequeña que hay que amplificarla. Y para amplificarla tenemos que valernos de la famosa complementariedad de base. Nosotros tenemos una cadena, que es la que está acá, permítame sacar esto para que se vea mejor. Tenemos esta cadena, ahí tenemos esta cadena. Entonces, ustedes saben que para simplificarla yo hago una especie de escalera. Entonces, tienen una molécula, otra molécula y aquí los puentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Necesito amplificarla. Ustedes saben que la molécula de ADN tiene una característica importante. ¿Cuál es? Sumamente importante, además de guardar la información genética, que es capaz de Replicarse. replicarse, muy bien, de replicarse. Replicarse. Entonces, ¿y qué es lo que hace? Cada una sirve de molde. Entonces, yo tengo esta cadena así, yo aumento la temperatura, esto se abre, esta cadena que está aquí se abre, cada una de estas es molde para generar otra, donde también participa la polimerasa, como bien dijeron, y otros tipos de cosas que no vamos a entrar en detalle, pero entonces tenemos esta escalera, viene la temperatura, por lo general más de 55 grados, se abre, y esta es un molde para generar una nueva cadena, y esta es lo mismo. Entonces ahora de una cadena tengo dos, ¿se fijan? De una que está aquí, tengo 1, 2, 3, 4 cadenas, o 2 doble cadenas. Entonces ahora que acá esta se abre nuevamente con la temperatura y empiezo a crecer. ¿Me hago entender? Esa es la forma en que nosotros vamos amplificando.
Entonces, esta persona que se ganó el Nobel fue muy discutido porque él no hizo no hizo un aporte desde el punto de vista de ciencia básica dura, como generalmente lo hacen los Nobel. El mayor problema que nosotros tenemos acá para separar esta hebra es que necesitamos una temperatura alta. ¿Qué tan alta? Al menos mayor a 55, 60 grados. Pregunta, ¿en nuestro organismo tenemos alguna enzima que funcione a esa temperatura en los animales? ¿Sí? ¿Cómo, profe? ¿No? En los animales, ¿podemos tener enzimas que funcionen a 55, 60 grados o más? Según, No, según Sí, yo no, porque o sea, No creo. no sé. No, Pero dame, no dame. creo. No crees, ¿ya? Y otros dicen que no. Porque, No debería. porque se supone que después de hasta los 40 grados creo que las enzimas se empiezan a desnaturalizar. Sí, perfecto. Creo que es así. Eso. Y entonces es difícil que sobrevivan. Pueden, pero no creo. Y tienen razón todos los que dicen que no. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona? Caminando por el parque de Yellowstone, ustedes saben que ahí hay temperaturas sumamente altas. Hay los famosos geysers que también tenemos aquí en Chile, donde lamentablemente han habido turistas que han caído y han fallecido porque las temperaturas son mayores a 100 grados. Entonces ustedes saben que la naturaleza es muy sabia, esta persona que además tenía que ver con biología y se puso a estudiar qué es lo que había ahí en esos geysers. Siempre ustedes saben que los investigadores buscan el límite, dicen, oye, ¿podrá haber vida sobre 100 grados? Tomaban muestras y veían que habían bacterias que crecían a esa temperatura. Nada del otro mundo. Hasta que a esta persona se le ocurrió decir, oye, pero antes hacíamos esta técnica, necesitábamos temperatura, teníamos que aumentarla de forma manual, por así decirlo, y él dijo, oye, pero si nosotros no somos capaces de tener esta temperatura enzimas, esas bacterias sí. Entonces, con bacterias que son capaces de soportar altas temperaturas, sus enzimas también son capaces. Entonces, en ese sentido, es que él fue pillo y lo que hizo fue tomar esto de la naturaleza y decir, yo puedo usar esto para amplificar material genético. Entonces lo que usaron fue enzimas de bacterias conocidas como termófilas o extremófilas que soportan altas temperaturas. Entonces ahí sí viene, está la hebra, se le mete a alta temperatura, ¡pum!, se separan, viene la enzima, es que es capaz de trabajar a esas temperaturas, después se baja la temperatura y como se baja la temperatura, vuelve a aparearse la fase y así sucesivamente. ¿Por qué les explico esto? Porque los puentes de hidrógeno que se forman entre la adenina y la timina son dos, pero entre la guanina y la citosina, si bien aquí no está, yo se los digo, porque he trabajado en esto, son tres. Pregunta para ustedes. Si la misión de nosotros en PCR es tomar una muestra y amplificarla, es decir, romper, por así decir, esos puentes por medio de temperatura y después bajar la temperatura para que se vuelvan a fusionar. Romper, fusionar. ¿Qué es más fácil para mí como investigador? ¿Romper moléculas de adenina-timina o romper moléculas de guanina-citosina que están en la cadena? ¿Cuál es más fácil de romper? adenina, timina. Exactamente, porque tiene solamente dos enlaces. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando ustedes algún día trabajen en biología molecular y quieran hacer un PCR, que es una técnica sumamente poderosa, una de las cosas que tienen que cautelar es la proporción entre guanina y citosina que hay. Eso significa que ustedes deben aumentar la temperatura en la que van a usar la reacción o disminuirla. Si hay una mayor proporción de guanina y citosina, tienen que usar una temperatura un poquito más alta. Por lo general uno usa temperatura entre 50 y 55 grados. Entonces, si hay más adenina timina, más baja. Si tienen mucha proporción de guanina citosina, ustedes tienen que aumentar esta famosa temperatura que en PCR se le llama la TM, la temperatura de melting, la que es capaz de separar esto. Eso les quería ¿Por qué comentar. más con guanina y citosina que con timina y adenina? Discúlpame, Tamara, pero no te escuché la pregunta. Repítemela, por favor. ¿Por qué era más alta la temperatura con la citosina y la guanina? Porque con la citosina y la guanina, que aquí no está demostrado, pero aquí hay 3 puentes de hidrógeno uniéndonos, no 2. Por lo tanto, para romper esto, necesitamos un poquito más temperatura. Por eso es. Es algo que queríamos unirlo un poquito con lo de PCR, que es algo que se está usando y todo el cuento. Pero cuando ¿Profe, hablemos, solamente con temperatura? sí, solamente, principalmente con temperatura se hace. También nosotros tenemos
Esto es muy específico, pero bueno, se lo voy a comentar, pero también nosotros usamos magnesio en las reacciones, que esto hace que también sea un poquito más simple para hacer la separación. Pero eso ya se va muy específico, no quiero meterme más en detalle, porque hasta ahí estamos bien. Pero en particular, la mayor influencia es la de la temperatura, pero también hay algunas moléculas como el magnesio, dadas las cargas, ayudan a realizar esto también. Pero sin duda la temperatura es la que la lleva. Por eso cuando tú vas a hacer una síntesis de primer, cuando tú vas a sintetizarlo, cuando tú vas a crear tus primer para hacer tu reacción de PCR, una de las principales cosas que tienes que fijarte es en la proporción de guanina-citosina dada la temperatura que tendrás que usar. Y de hecho, el proveedor te lo dice, te sugiere una TM, una temperatura de melting, que te dice 50, 55, y uno tiene que jugar. Lanza el PCR, no me dio muy bien, la aumenta la temperatura. Y eso, por eso es una de las más importantes. Profe, Sí, dígame. ¿por qué era contradictorio entonces? ¿Porque él investigó nomás y no descubrió nada nuevo? ¿O cómo? Exactamente, porque finalmente lo que hizo fue, por así decirlo, lo que se les reclama a los biotecnólogos como yo, que yo también en su momento tuve algunas discusiones, se nos reclama que nosotros lo que hacemos es principalmente a lo que es ciencia ponerle el negocio. Porque finalmente ¿qué es lo que hizo este joven? Inventó la técnica de PCR, inventó un aparato, que es el que está en toda la universidad y que hoy en día se usa en todo el mundo para pesquisar. Entonces dijeron, oye, pero su contribución no fue más que simplemente tomar esto, crear un aparato que te haga todo esto al unísono y nada, eso fue todo. Entonces fue una de los premios Nobel más, ustedes saben que, no sé, pues Einstein con la teoría de la relatividad general, todos esos cálculos, etcétera, o el que descubrió la autofagia hace poco en cuanto a la restricción calórica. Hay un estudio, por así decirlo, de ciencia básica dura, no sé si me hago entender. Las personas que estudian ciencia básica dura, que no es mi caso en general, yo estudié algo en ciencia básica dura en neurociencia, pero mi formación es más biotecnológica, los biotecnólogos tomamos algo y tratamos de darle una aplicación, por así decirlo, hacia la persona inmediatamente. Los de ciencia básica lo que buscan es entender fenómenos sumamente complejos y por supuesto que son interesantísimos, pero a veces se les critica porque, por ejemplo, dicen, ¿de qué me sirve a mí que estudiemos cómo se mueve la pata de la mosca? Por ejemplo. Ahora, no muchos saben que en esas pequeñas investigaciones se generan grandes conocimientos, pero esta persona, resumiendo lo que hizo fue, tomó estas bacterias y dijo, ¿sabe lo que vamos a hacer? Un aparato que te haga esto de forma rápida. Nobel. No sé si me hago entender. ¿Quedó claro más o menos por qué fue tan criticado? Por generar un producto. ¿Perdón? Por generar un producto. Exactamente, generó un producto, sí. Y eso es lo que algunos critican en cuanto a la biotecnología, y hay otros que dicen que es la forma, porque, de nuevo, ¿de qué me sirve a mí? De hecho, en Chile siempre se dijo eso. En Chile ustedes saben que el aporte en ciencia es muy bajo. Incluso en ciencia, muchas personas, muchos ministros te decían en su momento que finalmente algunos te dicen que la ciencia básica, hace años atrás al menos lo decían, que la ciencia básica la hagan los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Suiza, etcétera, que tienen recursos. Nosotros deberíamos ir por lo más aplicado. Por ejemplo, viene el desecho que tenemos nosotros aquí marino de las pieles de pescado, tomarlo y hacer una piel para personas, tomar un desecho y darle una aplicación. Nosotros deberíamos hacer eso, por eso se instó mucho y la biotecnología fue muy apoyada durante mucho tiempo para precisamente dar ese salto. No quedarse solamente en la ciencia básica, que ojo, no estoy diciendo que esté mal, porque yo también estudio ciencia básica. En Alemania estudié el cáncer y cómo cáncer es solamente ciencia básica, pero tratar de darle una aplicación, ¿se fijan? ¿Alguien me iba a hablar por ahí? Sí, yo quería hacer como una pregunta. Sí, me Respecto a eso, sé la respuesta. porque la clase pasada usted mencionaba acerca de los injertos de piel y ahora que estaba mencionando acerca de los pescados, Sí, creo que en Brasil algo se hacía con la piel de la tilapia. sí, en Brasil hacen precisamente eso, y si se fijan, no digo que sea fácil, pero tampoco es tan complejo, no hay la ciencia interesante que hubo en Brasil es lo que ellos, lo que mejor hicieron fue sacarle el olor a pescado. Entonces, claro, tú tienes problemas de cobertura cutánea, tomaron los peces, imagínate, algo de desecho, por eso la biotecnología como que apunta a eso. Las pieles de pescado se botaban durante mucho tiempo, excepto la de salmón, que se producían carteras y zapatos, etcétera, billeteras, pero la de pescado, la reineta, por ejemplo, la botaban.
Entonces estas personas, o la tilapia en particular en Brasil, la tomaron, hicieron tratamientos químicos y físicos, en particular químicos, para quitarle el olor a pescado. Y entonces ahí te la ponen como cobertura. Imagínate, un desecho para generar un injerto. Incluso salió en The Good Doctor, no sé si vieron alguna vez esa serie donde hay una persona que se quema, una chica de color, y donde le ponen la piel de pescado y dicen, en Brasil generaron esto, etc. Sí, sí, esa fue la primera vez donde la vi, después me puse a leer. Sí, salió en The Good Doctor. Y eso es verdad, sí. Los brasileños hicieron eso. No puedo abrir el chat, no sé por qué. Espérenme un segundo. Pucha, no puedo abrir el chat, hay alguien hablando, pero no sé por qué no puedo. Cuando me trato de meter al chat, se me... Profe, era yo. ¿Perdón? Era yo, es que no lo quería interrumpir, entonces le puse si después podía hablar. Usted no tiene por qué sentirse avergonzado, interrúmpame nomás. Si, no, así lo hacemos esto más entretenido. Díganos, por favor. Sí, es que en realidad, o sea, desde mi perspectiva, en Chile, más que no se tenga recursos, es un tema social y prácticamente idiosincrasia, que o sea, las personas se han ido acostumbrando a lo poco que se invierte tanto en educación como en investigación en Chile. Y en Chile fácilmente, teniendo teniendo casi la mayor cobertura de América y del mundo del Pacífico, tiene una potenciación de exportación tremenda, pero Chile lamentablemente se ha quedado en lo fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Que toman el material en bruto solamente y el dinero se genera rápido. Entonces por eso existen problemas como lo es el royalty del cobre, por ejemplo. Totalmente de ¿Pero acuerdo. por qué? Porque en Chile se tiene miedo a hacer una inversión, por ejemplo, en industrialización, que incluso yo creo que los recursos se podrían triplicar en Totalmente Chile. de acuerdo. De hecho, Entonces, sumando a lo que dice Cristóbal, un ejemplo muy patente pasa con la energía solar. Ustedes saben que Chile, dada la cantidad de desiertos que tiene, estamos espectacular para hacer energía solar. Pues yo les comento que nosotros no somos capaces de generar paneles solares porque nunca hemos invertido, no porque seamos estúpidos, no, porque no hemos invertido. Y no solamente eso, durante muchos años, no sé si hoy en día, pero yo veía un programa sobre inversión, no sé, como 6 meses, y comentaban que cuando los paneles solares que estaban en el norte se echaban a perder, no teníamos ni siquiera técnicos en Chile capaces de reparar eso. Imagínense, el país que puede tener una producción más alta en el mundo, porque Chile tiene el desierto más árido del mundo para producir energía solar, lo que teníamos que hacer era contratar técnicos de Portugal, que se les pagaba un montón de plata, porque los tenían que traer de Portugal acá un mes con unos sueldos gigantescos, porque en Chile no teníamos personas formadas en ese campo. Y lo mismo pasa con el cobre. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos, como bien dice Cristóbal? Tomamos el cobre, lo mandamos para afuera. ¿Y por qué recién después de muchos años, por qué no hacíamos nanopartículas? ¿Por qué no por último generábamos el cable? No, lo vendíamos bruto y después los chinos hacían un cable y te vendían el cable, 3 veces más caro. Y así siempre ha pasado, porque lamentablemente nosotros somos cortoplacistas, vemos el negocio enseguida, no decimos, oye, pero podríamos generar cosas, démosle un valor, el famoso valor agregado. Lo vengo escuchando desde que tenía 15 años el valor agregado. Y ahí estamos. Y ahora se viene el litio, lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? No somos capaces de sacarlo, que los australianos lo saquen. Si en Chile hay personas sumamente inteligentes, eso no cabe la menor duda. Tamara. Sí, que me hicieron acordar del profesor Massa, que Sí. una vez hablaba de eso. Y claro, o sea, comentaba del litio, del cobre, que aquí lo que tenemos son monitos con pala. Entonces, nosotros ya van a sacar el litio, el cobre, lo que decía usted, ahora ni siquiera sacan el litio, y no sé, lo venden a 20 millones de dólares. Pero si nosotros viniéramos y dijéramos ya, ok, los monitos con pala que ahora se dediquen a hacer el cable, se pueden sacar 50 millones de dólares. Y si Correcto. le llevamos el proyecto más visionario todavía y nos decimos ya, ok, ya hicimos el cable, ya producimos el litio, podemos hacer computadores, por ejemplo, Sí, podrían sacarse 100.000 millones de dólares, pero seguimos con los monitos con pala, como decía él, correcto. sacando Totalmente de los acuerdo. modelos. Y no hay apoyo, o sea, lamentablemente eso pasa y a los investigadores, y para ya terminar con esto, está sumamente interesante, pero tenemos que seguir un poquito. Yo les comento que ustedes tienen que saber que Chile
ustedes ni habían nacido. Y de hecho yo estaba bastante más joven. Chile antes producía vacunas. Chile producía vacunas en el famoso laboratorio de Chile. Y eso significaba que éramos pioneros en la región, producíamos y generábamos y mandábamos a todo lo que era Sudamérica. En algún momento dijeron, no, cerremos esto. Y fíjense ahora lo que pasa. Nosotros no producimos vacunas. Argentina produce en México, pero nosotros no. Y nosotros somos, si ustedes ven los científicos chilenos a nivel sudamericano, están top. Está entre Brasil y Chile lo mejor en cuanto a la cantidad de producción de paper, de alto impacto, etc. Lo que quiero decir, las capacidades están, pero no hay una voluntad política. Entonces ahí está el problema, porque uno dice, ok, es que es más caro. Sí, más caro entre comillas, porque bien decía Tamara, si esos mismos monitos con pala lo hacemos que hagan cable, además de que ganamos más, tenemos más trabajo. Y si además esos monitos con pala después hacen computador, más trabajo aún, y toda la máquina comienza a andar. Mientras que ahora solamente tenemos los monitos con pala que sacan y venden. Entonces, eso es lamentable. Y hoy en la pandemia se vio, donde muchos dijeron y están hablando, no, tenemos que empezar a generar vacunas. Ya es tarde, si ya que de aquí a que se genere la cuestión va a estar 2 años. Debíamos haberlo hecho, nunca debíamos haberlo abandonado. Pero son políticas que se toman y lamentablemente nos llevan a esto. Y la ciencia en Chile siempre ha sido no muy bien mirada. Y se ve en todo, en la forma en que tratan a los investigadores, en los sueldos, etcétera. Entonces, claro, y los profesores ni hablar también, pues, exactamente lo mismo. Y ustedes deben saber que los países que más se desarrollan, eso se sabe, se ha estudiado. Los países que dan un salto en ciencia y tecnología son los que más se desarrollan. Nosotros lamentablemente no lo hemos hecho. Lo hizo Israel, lo hizo Singapur, lo hizo Noruega, cuando creó la empresa esta de celulares Nokia, después quebró, pero la rompieron. Y eso fue inversión en ciencia, tecnología y en educación. Si no hacemos eso, vamos a seguir siendo tercermundistas, lamentablemente. Triste. Sigamos, chiquillos. Muchas gracias por participar, se hace esto muy entretenido. Y tenemos muchos temas por discutir, pero finalmente aquí tenemos la hebra de doble espiral, como ustedes pueden ver, y aquí es como se vería a nivel molecular o atómico, por así decirlo. Entonces vamos a tener, como ustedes pueden ver aquí, un nucleótido unido a otro nucleótido, y eso lo hacen por medio del enlace fosfato. ¿Ok? Y después tenemos el ácido ribonucleico, está compuesto por una pentosa y algunas de las características es que tiene bases nitrogenadas, obviamente, pero en vez de timina tiene uracilo. Entonces, estos están formados por una cadena y los tipos son 3. Aquí tengo una pregunta, para también ligarlo a lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Nosotros tenemos las vacunas, principalmente las que tenemos en Chile, muchas de ellas son de ARN y necesitan menos 80. ¿Por qué? ¿Por qué esta temperatura? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no menos 4? ¿Por qué Porque tan si no baja? se dobla con ella misma, o sea, juntan su base, su propia base. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos una molécula, una vacuna de ADN en vez de ARN, ¿necesitaría una temperatura sumamente baja o podríamos usar temperaturas no tan bajas? ¿Y por qué? ¿Qué creen? Resumiendo, la molécula de ADN o ARN, ¿cuál es más estable? La de ADN. La de ADN. ¿Todos están de La acuerdo? de- No estoy Ah, seguro si está bien. ¿Todos están de acuerdo? sí. Sí, está bien. Estaba bromeando nada más. Quiero abrir el chat aquí. No sé por qué pasa esto. La persona que está en el chat, si quiere, puede hablar, por favor. No puedo abrir el chat. Cuando me meto allá arriba, desaparece. Ahí se abrió al final. Ah, ok. Estaba cerrado. La molécula de ADN es más estable, la de ARN es inestable. Por eso debemos llevar la temperatura tan baja como menos 80. Cuando yo trabajo con ADN en el laboratorio, la pongo a menos 20, bien. Ahora, igual temperatura baja, pero menos 20 tenemos hasta en nuestra casa. Pero ¿cuál fue el problema con el menos 80? ¿Alguno de ustedes tiene un menos 80 en su casa? No. Entonces, logística, No. hablando, era súper complicado. La vacuna necesita menos 80, muchas de ellas, las que están en China en particular. Entonces, generaba una complicación. Y eso está dado porque son moléculas de ARN, cadena simple, más inestable que un DNA. Enhorabuena, ¿verdad? Porque el DNA, ¿qué pasa si el DNA es muy inestable? El DNA fuera muy inestable, ¿qué pasaría?
¿Qué implicancias podría tener? Se pueden producir fáciles mutaciones. Perfecto, se podrían producir fácilmente mutaciones y ya sabemos que si falla el ADN, todo lo que viene hacia allá, que las proteínas que vienen a continuación fallarían y nos vamos al carajo. Entonces, ¿qué tipos de ARN hay? Y aquí ya estamos terminando. Ustedes lo sé que los conocen. Hay 3, ¿cuáles son? ARN. Mensajero de transferencia y ribosomal. ¿Qué función tiene el ARN mensajero? Tú misma, por favor. Cuando se transcribía, creo, o sea, sí, se ¿Sí? replicaba, se transcribía la cadena de ADN, Ya, el de llegaba transferencia. claro, llegaba a los nucleótidos, creo. ¿Sí? No los nucleótidos, Eh, no uy, lleva los nucleótidos, lleva los Aminoácidos. aminoácidos que le corresponde según las instrucciones del DNA. ¿Y el de ribosomal qué es lo que hace? A grandes Llevarlo al ribosoma, a la parte grande del ribosoma. Perfectamente, tenemos el ARN ribosomal que tiene 2 subunidades, una menor y una mayor. Lo primero que hace cuando viene la molécula de ARN mensajero, viene, lo engancha y después parte de lo que tiene que ver con la traducción. Va poniendo como corresponde, va chequeando que los aminoácidos que se estén poniendo sean lo que correspondía. Pero no vamos a entrar en más detalle, ahora es un paneo general. Vamos a ver eso en muchos detalles más adelante y mucho más complejizado. Pero hasta por el momento solamente a esto queremos llegar. Entonces las funciones principales son las que ustedes ven acá. Los ácidos nucleicos almacenan y transfieren la información genética. El ADN se emplea para dirigir las actividades celulares durante la formación del ARN mensajero, sintetizar las proteínas es fundamental. Y el ARN tiene que ver con la transmisión del mensaje desde el ADN hasta su expresión en proteínas. Pregunta, ¿el ADN dónde se encuentra? ¿En el núcleo o en el citoplasma? El ADN, ¿dónde se encuentra? en el núcleo, Núcleo. ¿Y el ARN mensajero? en el citoplasma, es que Citoplasma. si Sí. no me equivoco, el ADN para poder transcribirse y viajar por el citoplasma debía convertirse en ARN y después se volvía a Exacto. transcribir como ADN. Exactamente, el ARN mensajero tiene la capacidad de meterse ahí, atravesar los poros de la membrana nuclear o carioteca e interactuar y después salir. El ADN no. Y de nuevo, enhorabuena, porque se imaginan el ADN que tiene la información genética paseándose por el citoplasma, enredándose con una mitocondria, quedaría la grande. Por eso tiene que quedar ahí encerrado, ¿ya? Y entonces, chicos, pregunta para ustedes. ¿Descansamos 5 minutitos, 10 minutitos antes de ir a proteína, que es lo último y un poquito más denso, o seguimos? Ustedes me dicen cuándo. Sigamos, profe. ¿Sigamos? Vamos entonces. Sí, profe, Descanso. No, mentira. Las proteínas. Las proteínas, como ya sabemos, en particular todas estas biomoléculas están compuestas por de nuevo, la famosa sigla CHOMPS, para que no se lo olvide: carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno, fósforo y azufre. Son moléculas de enorme tamaño. Principalmente más del 50% en peso de la materia viva es proteína. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la proteína más abundante en nosotros los seres humanos, los animales? ¿Cómo se llama? No tienen por qué saberla, está en la piel principalmente, en los huesos también. Y muchas personas la usamos. ¿La queratina? Que puede ser, pero hay otra. La usamos para tener la piel tersa. La venden siempre. Muy cotizada. Ah, ¿cómo se llama? ¿colágeno? El colágeno. Eso. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. Se me olvidó el nombre. Y principalmente, hasta donde yo entendía, creo que un paper que leí hace 2 años atrás, habían 28 tipos de colágenos distintos, imagínense. En la piel, por ejemplo, está el 1 y el 3, pero también están en los huesos, bueno, en distintas partes, pero la más abundante es el colágeno. Entonces, las proteínas tienen unas unidades básicas llamadas aminoácidos. Esta es la unidad estructural básica, los aminoácidos. Y en cuanto a los aminoácidos, estos son compuestos sencillos que están principalmente compuestos de esta forma: un grupo amino, no voy a entrar en detalle en la parte orgánica, y tienen un grupo carboxilo, y aquí está una cadena lateral donde puede empezar a crecer hacia esta zona, ¿ok? Se ha descrito que hay alrededor de 20 aminoácidos que son los fundamentales. Obviamente, entre un aminoácido y otro, como ven acá, entre un aminoácido y otro, va a haber un enlace, que es el enlace que tiene por nombre un enlace peptídico, que estos enlaces se van a unir para formar primero que todo tripéptido, oligopéptido y péptidos más gigantescos, ¿ya? Y según la clasificación, esto está sacado del CARP. Hay aminoácidos que son polares, que son con carga, y estos principalmente tienen las características que ustedes ven acá. Ahí ustedes ven la cadena lateral cómo se va agrandando
entendiendo el nombre. Con carga, los nombres están ahí. No les voy a preguntar jamás que me nombren los aminoácidos polares, cuáles son sus nombres, etcétera. Simplemente quiero que entiendan que dependiendo de si son con carga o sin carga, pueden tener ciertas capacidades o no. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los con carga, estos forman enlace iónico, y un ejemplo es lo que pasa con la histona en el DNA. Estas proteínas grandes que ayudan al DNA, en el plegamiento, en el desplegamiento, se llaman histona. Entonces ahí hay principalmente aminoácidos con carga. Tenemos también los aminoácidos sin carga, que estos son casi siempre muy reactivos, como bien dice ahí en resumen, les permite interactuar bastante con otro tipo de moléculas. Recuerden que las proteínas por lo general actúan con otro tipo de moléculas. Ustedes ya saben eso y no vamos a entrar en mayores detalles por el momento. También tenemos los aminoácidos no polares, ¿ya? Obviamente son los que no presentan carga, y aquí están principalmente algunos ejemplos de ellos. Y nos podemos detener aquí en particular con las cadenas laterales con propiedades únicas, que son los 4 que están acá, la glicina, la cisteína y la prolina, y que estos son principalmente implicados en lo que es la flexibilidad, y en las articulaciones son bastante importantes. Aquí, ¿El enlace peptídico era lo mismo que el enlace covalente? ¿Perdón? ¿El enlace peptídico era parecido al enlace covalente o lo mismo? El enlace peptídico y el enlace covalente no tienen por qué necesariamente ser lo mismo, porque finalmente lo que tiene que ver es con la cantidad con el compartir electrones en particular, ¿ya? No sé, no tengo claro si el enlace peptídico viene siendo un enlace covalente. No me atrevería a decir ahora porque no lo recuerdo. Pero no necesariamente son sinónimos. Eso sí hay que tenerlo claro. Y también están los famosos aminoácidos esenciales, que esto ya saben que no los podemos sintetizar con la dieta, y debemos obviamente, no los podemos sintetizar y debemos consumirlos en lo que es la dieta. La estructura de las proteínas. Aquí yo sé que ustedes tienen algunas nociones. ¿Cuáles son las estructuras de las proteínas? Tienen 4 en particular, y son, ustedes yo sé que las saben o las han escuchado. Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Perfecto, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, y aquí están los ejemplos. Una estructura primaria principalmente es, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Una estructura primaria principalmente es la disposición de estos aminoácidos en una cadena más bien simple. Luego, estas pueden pasar a una estructura secundaria, en los cuales se han descrito 2, una hélice alfa y una hoja plegada beta, principalmente en la forma en que se distribuyen en el espacio. Pregunta. ¿Cuál de estas, no tienen por qué saberlo porque es muy específica, pero cuál de estos tiene una estructura más firme? ¿Una hélice alfa o una plegada beta? ¿Lo saben por casualidad? Una plegada, creo. Una plegada, muy bien, no me imaginé que lo supieran. Una plegada. La hoja plegada beta tiene mayor estabilidad, son más fuertes. Por ejemplo, la seda, que es muy fuerte, principalmente está compuesta por una hoja plegada. Entonces, tiene una mayor firmeza, por así decirlo, son bastante fuertes. Después vamos a ir a una estructura terciaria. Dígame. No, le pregunté por qué fue más fuerte la hoja plegada. Por la forma en que se despliegan. Aquí es más fácil que ingresen otros tipos de moléculas o de elementos en estos espacios que quedan, y que permite que esto se abra fácilmente, mientras que acá están más empaquetados y por eso le da mayor resistencia. Lo que tiene que ver con la hoja plegada beta es más resistente. Y como ejemplo es la seda. Ahora también tenemos la estructura terciaria. Fíjense, por favor, que aquí ya hay una especie de una maraña, por así decirlo, en donde vamos a tener, como un ejemplo, vamos a tener la unión de una hélice alfa y una lámina plegada beta. Y ahí tenemos una estructura terciaria. Y por otro lado, por último, también tenemos una estructura cuaternaria. Aquí, esto lo pueden ver en su casa, es principalmente una explicación. La primera está en español, es de 5 minutos, que esto de las orientaciones espaciales es bastante complejo verlo en 2D, entonces en estos pequeños videos de este en particular de 3 o 5 minutos explican sumamente bien. Está en español, este está en inglés, pero no se asusten. Principalmente quiero que se fijen en las imágenes bonitas y la forma en que las proteínas se pliegan y todo eso. Esa es la función. No quiero que aprendan inglés ni que se esfuercen, simplemente vean la forma en que las estructuras se pliegan, ¿ya? Eso es más que nada. Y aquí tenemos que hablar de algo que es importante, que se llama la desnaturalización. ¿Qué es la desnaturalización y qué puede desnaturalizar una proteína
Y para ser sincero, una compañera ya dijo en un momento, hace unas horas atrás, algo. ¿Qué es la desnaturalización? ¿Qué pasa cuando una proteína es denaturalizada o desnaturalizada? ¿Qué pasa? Se desarma. Se desarma, ¿sí? O pierde. Empieza a cambiar la estructura, Perfecto. empieza a disminuir por cambios de temperatura, presión y pH. Sí, perfecto. Ahí tenemos lo que es una desnaturalización, en qué consiste y qué podría producir esa desnaturalización. Aquí tenemos una estructura de una proteína, como ustedes pueden ver, se produce la desnaturalización y ya la estructura empieza a cambiar totalmente. Ahí está la proteína desnaturalizada. Y esto puede ser debido a cambio en el pH, la temperatura, la salinidad, ¿ya? Todo eso pueden hacer que Cuando uno fríe el huevo se desnaturaliza la proteína. Eso es ¿o no? importante, sí. Cuando uno fríe el huevo, uno puede ver claramente la desnaturalización de la proteína, en particular de la clara, que es como una especie de estado gel, por así decirlo, mucosidad, y luego cómo cambia, y obviamente también en este caso vemos que es irreversible, después no podemos volver a la estructura previa. Entonces, eso tenemos que ver acá. Las funciones de las proteínas. ¿Qué funciones hay? Yo sé que ustedes saben algunas. Me las dicen, por favor. ¿Qué funciones tienen las proteínas? Estructural, hormonal. Enzimática. Enzimática, muy bien. Estructural, enzimática. ¿Cuál otra? Hormonales. ¿Perdón? Hormonales. Sí, también, bien, perfecto. ¿Qué más? De transporte. De transporte, muy bien. ¿Qué más? Hay más. De defensa. De defensa con el COVID y el famoso anticuerpo. Reserva. De reserva. Bueno, creo que han englobado casi todas. Veamos las que yo encontré acá, pero prácticamente todas las que ustedes han dicho las tenemos. Tenemos estructural, no sé si la nombraron. Tenemos reguladoras de hormonas, reguladoras como la insulina, la hormona del crecimiento. Tenemos de contracción, como la actina y la miosina, en la contracción muscular. Tenemos enzimática, como la pepsina o la tripsina. Tenemos inmunológica, más ligada a defensa, como dijo una de ustedes. Y tenemos transportadora, como la hemoglobina es uno de los ejemplos, transportadora del oxígeno. ¿Hasta el momento todo bien? Aquí tenemos una pregunta importante. Profe, usted después va a enviar el Power, ¿o no? ¿Perdón? Igual que después va a enviar el Power, ¿cierto? Sí, por supuesto. Todo va a ser enviado y va a estar grabado y lo pueden ver y ningún problema. Aquí viene algo importante que quiero conversar con ustedes y tiene que ver con el plegamiento de las enzimas, que lo comentamos ayer también con los chicos en la otra sección. El plegamiento de las enzimas es importante. ¿Por qué tan importante es? Porque le da la estructura y la forma. Ustedes saben que hay una proteína que ayudan a las mismas proteínas a plegarse. ¿Qué nombre tienen? ¿Lo saben por casualidad? Es una palabra que antiguamente se usaba mucho, probablemente mis bisabuelos, incluso mis abuelos la podían usar, pero hoy en día a nivel de lenguaje cotidiano no se usa mucho. Las chaperonas, ¿la han escuchado? Las proteínas chaperonas, ¿la habían escuchado por casualidad? O sea, la palabra Me chaperona suena. como proteína no. Ah, ya, la palabra chaperona. Pero bueno, ahora que lo dices, la chaperona, ¿qué es lo que hacía? ¿Te acuerdas lo que hacía una chaperona? Acompañaba a alguien, o sea, me acuerdo que creo que usaba, por ejemplo, con los pololos mandaban al chaperón para que estuviera cuidando a la niña. Sí, sí, bueno, eso Eso mismo sí. pasaba con la proteína cuando se tenía que plegar. Entonces hay unas proteínas, hay unas proteínas que son las famosas chaperonas, se llaman, y que cumplen esta función de ayudar, de vigilar, de ver que este plegamiento se lleve a cabo correctamente. ¿Por qué? Porque si no se lleva a cabo correctamente, las consecuencias son nefastas. Por ejemplo, hay una anemia que se llama drepanocítica, en donde la posición de un aminoácido falla y te deja la grande. En vez de tener la hemoglobina, el glóbulo rojo, esta forma de cóncava, etcétera, la forma que tienen los glóbulos rojos, cambia totalmente y eso te genera que en la sangre se te empieza a coagular y se formen trombos.
Entonces ahí ves la implicancia que tiene. Entonces ahí estas proteínas van, ven, miran, chequean, esto está todo correcto, sigue la producción de proteínas. Si no, la devuelve atrás. No, está mal plegada, atrás, un paso atrás. Vuelve a pasar por el ciclo, que lo veremos en el futuro. A ver ahora, sí, ahora está bien, puede seguir la producción, le ayuda a plegarse, a unirse correctamente. Pero eso es un ejemplo. ¿Ustedes conocen algún ejemplo de alguna enfermedad en donde un mal plegamiento de la proteína cumple algún rol? Quizá lo saben. Es principalmente enfermedades. ¿Alguna noción? ¿O los ayudo un poco y lo vamos dilucidando? ¿El Alzheimer, profe? El Alzheimer. ¿La diabetes? Muy bien. Tipo, no me acuerdo cuál tipo era. Ya. Bueno, la diabetes tenemos dos, principalmente la 1 afecta diabetes 1 o infantil que se llama, la diabetes 2 o adulta, que principalmente se basa en, no siempre, pero en malos hábitos alimenticios. Pero me quiero detener ahora en una que es mucho más conocida y que tiene que ver con el Alzheimer. ¿Quién me dijo el Alzheimer? Yo, profe. Felipe, ¿en qué consiste? ¿Sabes? ¿Qué No, pasa? la verdad solamente lo escuché en la farmacia. Ya, no te preocupes, está bien. ¿Tiene alguna noción? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el problema? ¿Qué pasa en el Alzheimer? ¿Qué pasa con en este caso? ¿Algún otro compañero? Yo tenía Tiene que ver con entendido, la... ¿Cristóbal? yo tenía entendido que tenía que ver con que no se alcanzaba el umbral para realizar el impulso nervioso. Ok, ya. En el Alzheimer tiene que ver más que nada con otra cosa que tiene que ver con las proteínas, con el mal plegamiento. ¿Alguna otra acotación por ahí? Sigamos construyendo y nos vamos acercando a lo que queremos. Les comento. Atrofiación neuronal. Tamara, dígame. De la atrofiación neuronal. Pero Hay cierta atrofia neuronal, sí. Y la vamos a explicar ahora. ¿Qué es lo que pasa en el Alzheimer? Recuerden recién que nosotros dijimos que el ADN es sumamente importante, lo sabemos, no cabe la menor duda. Entonces, cuando tenemos una falla en el ADN, se va a traducir en el ARN mensajero, que es precisamente una transcripción o copia del ADN, y después va a disponerse una proteína de una conformación o de una estructura que no es la más adecuada. En el Alzheimer hay un mal plegamiento de una proteína en particular. Se habla de la proteína beta amiloide. ¿La habían escuchado? Beta amiloide. ¿No? ¿No había escuchado? No. ¿Felipe? No. Y ahora le explicamos en qué consiste. Entonces tenemos, antes de formar esta beta amiloide, esta proteína, hay un precursor de beta amiloide, un polipéptido gigante. Entonces tiene que venir una enzima y cortarlo. Y el beta amiloide, el péptido que necesitamos, tiene que ser de 40 aminoácidos. Eso es. ¿Qué pasa? La enzima se equivoca y en vez de hacer 40, te corta uno de 42. Imagínense, 2 aminoácidos de más, no más. Te genera este mal plegamiento en la proteína y te puede generar Alzheimer. La desnucleasa, ¿cierto? Sí, exactamente, la que tiene que ir cortando. Pum, pum, pum. Se equivoca y deja la grande. ¿Y ahora qué pasa? También hay otra enfermedad, pues nosotros estudiamos un poco ahí en la Valpo, yo trabajé con ratitas, estudié Alzheimer también, y por eso más o menos me acuerdo, yo no seguí trabajando en Alzheimer hace 10 años, pero me acuerdo entonces, nosotros usábamos, tú compras el péptido beta amiloide y teníamos el de 40, el de 42 y el de 25-30, porque también si lo hacen más cortito, también te genera Alzheimer. Entonces estudiábamos, tomábamos células de corteza prefrontal de ratoncito y las poníamos con este beta amiloide y veíamos si se generaban Alzheimer o características como Alzheimer. Entonces, resumiendo, un mal plegamiento de una proteína que en vez de tener 40 aminoácidos tiene 42, esa mínima diferencia te puede generar la famosa enfermedad de Alzheimer. Obviamente también esto se liga mucho al envejecimiento, pero hay un Alzheimer también que es hereditario probablemente tal, se da en menor cantidad, pero ahí hay unos genes involucrados, presenilin, pero ahí no vamos a entrar en mayor detalle, pero eso es más o menos a grandes rasgos. ¿Alguna duda, acotación, pregunta? Profe, entonces tiene que estar así como perfectamente Sí, hecho para que no ocurra nada. exactamente, porque tenía 2 aminoácidos de más y en vez de estar más estiradita, ¡pum!, se plegaba
y Y también generaba si estas tiene placas. menos, supongo. Perdón, dígame. Y también si tiene menos, supongo, ¿no? También Pero ocurre otra cosa, supongo. También si tenía menos, como te decía, nosotros estudiábamos el 25-35 y el de 42, y los dos generaban mayor daño a la célula, estas placas que se forman, unas placas de beta-amiloide. Y ahora tengo otra pregunta para ustedes, que por eso el plegamiento de la proteína es sumamente importante. ¿Han escuchado hablar de los priones, de un prión? ¿Qué es un prión? Ustedes vieron los organismos vivos, ¿no? ¿Qué es lo que son los organismos vivos? ¿Qué es lo que hay entre los organismos vivos? Un prión, primero, ¿es un organismo vivo o no? ¿Qué es un prión? Escucho sus sugerencias, acotaciones. ¿Alguna vez han escuchado? Profe, yo había escuchado que era como un conjunto de aminoácidos que como que se mal distribuían o algo así. Sí, por ahí vamos. ¿Alguien más había escuchado lo que era un prión? ¿O alguna enfermedad ligada a priones? Que era lo que más se escuchó en algún momento. Yo había escuchado, pero eso, ligado a las enfermedades. Que estaban ¿A ligadas qué a las enfermedades. enfermedades? ¿Se acuerda? Del sistema nervioso central. Creo que era una Sí. partícula infecciosa que se encontraba como en la naturaleza, si no me equivoco. Sí. Bien, bien, vamos bien entonces. Bueno, primero que todo, durante mucho tiempo hubo Las vacas locas, ¿o no? Las vacas locas, muy bien. Las vacas locas, era a lo que quería llegar. Esto comenzó hace muchos años. Bueno, primero, en humanos se descubrió que algunas personas formaban como una especie de, su cerebro se generaba como una especie de esponja, unos hoyitos. Entonces al principio no sabían qué es lo que pasaba. Y lo que pasaba era que al principio creían que esto sería un virus, hasta que un investigador dijo, no, esto no es un virus, esto es un mal plegamiento de la proteína, como bien parece que decía Felipe o Cristóbal. Una proteína, los aminoácidos, un péptido en particular, porque era más que un aminoácido, son péptidos, son pequeñitos, se pliegan mal y te empezaban a generar una especie de, primero demencia senil, una especie de demencia, en donde al analizar los cerebros se veían como esponjas. Y de pronto también, en Inglaterra en particular, empezaron a ver vacas que tiritaban y le llamaron las vacas locas. No sé si alguna vez, usted era muy, de hecho yo creo que ni siquiera habían nacido, pero fue tal el impacto, porque esta enfermedad era muy mortal, en donde se quemaban ranchos enteros con vacas. No te estoy hablando de 5 ni 100, estoy hablando miles, miles a nivel del mundo. Entonces el problema fue que al principio pensaron que era solamente las vacas, hasta que de pronto algunas personas, en Estados Unidos en particular, que tenían sus propios ranchos, empezaban a comerse sus vaquitas. Tenían su vaca, se comían su vaca, tomaban leche y empezaron a darse cuenta que personas jóvenes empezaban a desarrollar o llegaron al hospital grave con síntomas de demencia senil, que era descabellado por una persona de 18 o 20 años, y al hacerle las autopsias al cerebro veían estos como esponjas. Y entonces empezaban a hacer el nexo. Oye, pero ¿qué pasa? Estoy hablando de que cuando algo no tenía ni idea de lo que pasaba. Pero ¿qué pasa? Esto es similar a lo que le pasa con las vacas locas. ¿Por qué? Etcétera. ¿De dónde viene? Bueno, todo ¿Aló? comenzó. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Ángelo? ¿Ibas a hablar, Ángel? Bueno, nada que ver. Ok. Todo comenzó cuando los granjeros se le ocurrió la idea, por ejemplo, tenían ovejas. Y dijeron, pero para que se murieron las ovejas, para aprovecharlas, molían todo esto y se lo empezaron a dar a las vacas también. Entonces esto pasó de las ovejas, imagínense, obviamente sin conocimiento, a las vacas. De las vacas, esto se le podía transferir a los humanos. De hecho, pasaba. Pues bien, el síndrome de las vacas locas en humanos se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y en las vacas se le llama encefalía espongiforme bovina. ¿Por qué espongiforme? Porque generaba una especie de cerebro como si fuera una esponja. Entonces, por eso le llamaban espongiforme. Canibalismo. Y ahora vamos a otra cosa que tiene que ver con canibalismo, Tamara. Muchas gracias por decir eso. Otro investigador se recordó de sus viajes a una tribu en Papúa Nueva Guinea, que ayer me equivoqué y dije que la enfermedad se llamaba kuduro, y después me di cuenta que kuduro es un reggaetón, un danza kuduro. La enfermedad se llama kuru. Entonces lo que pasó con esta tribu en Papúa Nueva Guinea, se dieron cuenta que las personas en esa tribu, muchas temblaban, todo el rato así, temblaban, como lo que le pasaba a las vacas locas. Entonces, finalmente,
El problema está, y lo ligo con lo que decía la compañera ahí del, del canibalismo, ellos en esta tribu, cuando un pariente moría, lo que hacían era comerse su cerebro. Obviamente no tenían ni idea que con esto podían transmitir la enfermedad que tenía esa persona. Entonces, por eso, cuando había una que desarrolló la enfermedad, y después venía, murió, se comieron su cerebro, todos los que comieron ese cerebro desarrollaron la enfermedad. Pues bien, eso también tenía que ver con los priones. Y ahí podemos ver cómo un mal plegamiento de una proteína puede generar enfermedades como mal de la vaca loca o encefalía espongiforme bovina, y en nosotros los adultos, Creutzfeldt-Jakob. Es más, ayer, esto lo aprendí ayer, una de las alumnas dijo que él tuvo un pariente que murió aquí en Valparaíso de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. De hecho, eso fue así, hace como 2 años salió en la prensa. No es muy común, ojo, pero pasa, que han muerto personas. De hecho, ella me decía que hasta el momento en Chile, lo aprendí de ella, así que se los comparto, hasta el momento en Chile habían muerto 400 personas de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y en Chile tenemos solamente un experto que está en Santiago que lleva 30 años estudiando esto. Eso lo aprendí ayer gracias a una clase. Entonces ustedes ven que cuando uno hace clase, uno aprende mucho de los alumnos, uno no lo sabe todo. ¿Alguna duda, Profe, consulta? Dígame. quiero saber si esto solamente pasa por zoonosis o también ocurre con otro alimento en particular. En particular, como te decía, ocurrió en Estados Unidos, ocurrió cuando comían la leche y cuando hacían las hamburguesas de los animales que ellos no sabían que estaban contaminados. ¿Por qué la leche? Tú me puedes decir. Porque recuerda, como es leche de granja, la tomaban al pie de la vaca, como quien dice. La leche que consumimos nosotros no nos va a pasar porque es pasteurizada, sometida a una alta temperatura donde los priones los matas. Pero si tú tienes una vaquita y tomas leche al pie de la vaca, como lo hacían estas personas, estos jóvenes en Estados Unidos, que fue la grande, hubo la transmisión desde la leche de esa vaca no pasteurizada a el humano. Y también, como decía ahí Tamara, Tamara, si no me equivoco, por el canibalismo que en esta tribu de Papudo, que tenía la enfermedad de Kuru. Y no sé si tienen alguna otra consulta, porque por el momento yo voy a proceder a dar algo que hice ayer con los chicos. ¿Alguna duda? O les paso a dar el dato de cómo buscar paper para que lo tengan. Ya, vamos a dejar de compartir pantalla por el momento. Esto lo vamos a hacer muy cortito, así que no le voy a quitar mucho tiempo. Yo sé que estamos cansados. Permítanme ir a Google aquí. Lo vamos a hacer juntos. No es cielo, por si acaso, que uno de los alumnos dijo cielo. Cielo es válido. No estoy diciendo que no se pueda, pero yo les voy a mostrar otra. Entonces aquí, vamos acá, vamos a compartir pantalla. Y aquí está Google. Entonces, nosotros podemos bajar papers. Entonces nosotros vamos a Google y ponemos PubMed. Me van siguiendo, ¿verdad? Ven Google. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, Entonces, profe, sí puedo. ponen PubMed y llegan aquí, a la primera, PubMed. Ingresan. Aquí ustedes pueden bajar paper de lo que ustedes deseen. Por ejemplo, de stem cells. Ponen stem cells, presionan Enter. Sí. Y, por ejemplo, mira, nos salió un paper sumamente interesante que es SARS-CoV-2, la infección y la sobrereacción, bla, 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 con stem cell, si quieren. Ojo, y ese es un artículo free, es decir, gratis. Todos los que están aquí son gratis. ¿Ustedes por qué son gratis? Porque yo ayer lo usé y lo filtré para mostrar a los chicos. Ustedes aquí pueden filtrar, miren por favor. Pueden buscar los artículos que sean gratis, por eso todos los que me está tirando son gratis. Yo lo puse así para no voy a pagar. Pueden buscar libros y documentos, pueden buscar clinical trials o ensayos clínicos, pueden buscar review, y además si ustedes están haciendo una investigación sumamente importante, por ejemplo, pueden filtrar y que les muestre los papers solamente del último año. No me interesa los de hace 10 años porque ya ustedes saben que la ciencia avanza sumamente rápido. Entonces me interesa los del último año. Y todos estos papers que me tiró son del último año. Aquí hay alguien que está hablando algo en el chat. Vamos a ver. No sé por qué no se abre. Profe, hay una página que se llama Ese Cielo, que también hay artículos científicos muy buenos. De Sí. hecho, bueno, más que nada nutricionales, pero aportan igual con todo este tema. Es súper bueno. Las dos, por eso les decía que yo le iba a mostrar una página que no era Cielo. Yo sé que algunos conocen Cielo. La ventaja, si no me equivoco, es que Cielo está en español.
¿ya? Si no me Y equivoco. bueno, también hay otras aplicaciones farmacológicas igual, que bueno, en nuestra carrera nos ayudarían bastante si las descargan todas y ahí se las puedo mandar incluso. Compártala porque son cosas interesantes. Y en este caso, como bien dice el compañero Cielo, principalmente en español, PubMed es en inglés, esto lo usamos todo, esto lo usa en todo el mundo, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos. Esta es la página que los investigadores usamos para publicar y para aprender lo que tenemos que publicar. Pero, por ejemplo, puse stem cell. Aquí puedo poner cáncer. Ponen cáncer, breast cancer, lung cancer, prostate cancer, y te van a salir todo lo que tenga que ver con la reprogramación metabólica y la progresión del cáncer, la frecuencia de las mutaciones RAS en el cáncer, una proteína, el cáncer asociado a fibroblasto, bla, 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 y todo eso. ¿Por qué la gente joven get cancer? Como que se enferma de cáncer. Y así, usted, cualquier cosa que le interese, le voy a mostrar ahora cómo hacerlo, pinchan acá, esperan un segundito, y te dice aquí a la derecha, free full text. Y esto significa que ustedes pueden aprender aquí por su cuenta, es lo último. Aquí ustedes ven de nuevo a la derecha, dice PDF, presionen. Y si no me equivoco, yo filtré por reviews. ¿Sabe la diferencia entre un review y un paper? No. La diferencia entre un paper, el paper te va a decir, cómo hacer un experimento. En este experimento nosotros buscamos ver cómo el cáncer influye a las personas. Para eso usamos esta metodología. Un paper siempre va a tener metodología ligada. Hicimos ensayo de esto, cultivamos células de esta forma. Un review es prácticamente un libro, por eso lo digo. Es decir, son capítulos de libro. Miren, por favor. Solamente explicación. El ambiente, la patogenia. De hecho, para que ustedes sepan, cuando los investigadores hacen un libro como el que ustedes ven de ahí, de Purves, o el que ustedes ven de CARP, lo que hacen es juntar investigaciones de papers, de reviews, como vemos acá, y hacer estos famosos libros. Resumiendo, cuando ustedes quieran aprender de un tema bastante, aprender desde el punto de vista del conocimiento, se van a un review. Cuando ustedes quieren aprender en quinto año cómo hacer un experimento de un tema parecido a lo que ustedes están haciendo, se van a un paper. Chicos, ¿entendieron? ¿Les quedó claro cómo funciona esta página? Ya. Y ahora tengo que hacer lo último para no quitarles más tiempo. Como no descansamos, vamos a terminar un poquito antes. Finalmente igual ya estamos bien. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda de cómo se usa la página? ¿En qué consiste? Esto va a estar todo para que ustedes lo puedan ver después. Si bien ahora a usted no le puede hacer mucho sentido quizás, porque no están haciendo una investigación propiamente tal, pero yo los insto aquí. Ustedes, como futuros farmacéuticos, quieren aprender sobre COVID, ponen COVID. De hecho, yo lo hice el año pasado, lo primero que partí de las clases fue viendo un review sacado de acá, de COVID-19, lo analizamos con los chicos de farmacia. Entonces ponen ahí y van a encontrar artículos que tengan que ver con COVID. El COVID-19, la pandemia, una crisis de salud global. Y leen. Obviamente, si ustedes quieren hablar de COVID y vacunas, quieren aprender más, se meten acá y encuentran todo lo que tenga que ver cómo funcionan las vacunas, en qué consiste. ¿Qué es lo que dice aquí, por ejemplo? COVID-19, el desafío y oportunidad en la formulación de vacunas. Suena sumamente interesante. Yo lo leería. Presiono y lo bajo. ¿Dudas? No escribí manual y me salió mi... No, profe, no dudas. ¿Qué pasó acá? ¿Sugar Daddy? ¿Qué está? ¿Por qué Sugar Daddy? ¿Qué onda, Juan Pablo? Juan Pablo se ¿Qué equivocó está de pasando chat. acá? ¿Se equivocó de chat? Ok, ojo con lo que escribe, porque creo que se equivocó de chat acá. Bueno, y para terminar, quizá ustedes ya saben, pero a lo mejor se pusieron en contacto los demás chicos de la otra promoción, le dijeron. Yo voy a aprovechar ahora de despedirme de ustedes. Yo me gané una posición en Estados Unidos, me tengo que ir en un tiempito más y no creo que pueda seguir haciendo clases. No sé si los vuelva a ver, me imagino que es probablemente no,
Y no quería despedirme por un correo, porque lo veía muy informal. Quería despedirme de esta forma, agradecerle muchísimo el feedback que tuvimos. La verdad es que yo me entretuve mucho haciendo clases con ustedes. Son un grupo muy exquisito de alumnos, participativos, dispuestos a aprender, etcétera. Entonces, yo estoy sumamente agradecido. Y nada, pues quería aprovechar esta instancia para despedirme de ustedes y para agradecer todas estas clases que tuvimos. Yo me siento muy feliz de hacerle clase a alumnos como ustedes. Así que nada, pues chiquillos, es probable que no nos volvamos a ver, al menos más, más seguido. Yo le dije a Rocío que en cualquier parte del mundo que yo estuviera me podía contactar y yo feliz le hago una clase. De hecho, me voy a ir a trabajar a un laboratorio de células madre, que es una de las cosas que más me apasiona, de hecho, los que descubrieron las células madre. Así que eso, pues chiquillos. Me despido, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, su buena onda y los insto a seguir en el ámbito. Cualquier cosa, ustedes me escriben algún mail y ahí estamos en contacto, ¿ok? Muchas gracias por los buenos deseos, chiquillos, que les vaya muy bien, que descansen y les mando las cositas lo antes posible, ¿ya? Muchas gracias, chicos. Chao, Profe, que le vaya bien. profe, que le vaya súper bien. Que le vaya bien, Gracias a chao, todos, chao. que le vaya bien. igual. Gracias. No, gracias. Cuídese. Ya, Profe, que que le vaya bien. bien. Que le Que le vaya vaya bien. bien. Chao, Chao. chicos. Chao. Gracias, gracias. Éxito, profe. Chao. Muchas gracias. Cuídese. Igual, cuídense todos ustedes. Un abrazo también. Gracias, chiquillos. Que estén muy bien. Cualquier cosita, email nada más. Ustedes saben. Profe, Dígame, que me habla Edith. Cuénteme. ¿mañana hay clases o no? Que yo sepa, conmigo no. Profe, con Dígame. respecto a eso, estuve viendo ¿Sí? los calendarios y dice que hay Semana Santa jueves y viernes. Yo entonces creo que, mira, me pillaste porque yo le hago clases solamente a ustedes, Ángelo. No soy el mejor para preguntar. Yo creo que si tienes dudas, puedes preguntarle a Rocío, que es la titular del ramo, por así decirlo. Ella es la que lleva todo el ramo. Yo al menos no tengo clase, entonces ni siquiera he preguntado, pero nunca tuve. Siempre tenía solamente ahora con usted. Entonces, Ya. pregúntale a ella mejor, ¿te parece? ¿Ya? Ángelo, Ya, pues chiquillos, que estén bien. acuérdate que igual hay clase de matemáticas. Ah, igual No, tienen. claro, claro. Sí, me dijo la profe. Entonces no es muy libre que digamos. Chao, No. Edith, nos vemos, que estés bien. Chao, Chao. profe, que le vaya bien. Chao, chicos, un abrazo, que estén bien. Chao, profe. Chao.